el tema de esta noche es el tema de la iglesia y su misión. Entonces, quisiera que leamos en el libro de Hechos capítulo 1, para mí es un capítulo clave también para entender el Nuevo Testamento y para entender la iglesia. Hechos capítulo 1. Estos meros versículos en realidad nos dan la pauta para entender el libro entero, los primeros capítulos del libro de Hechos. Leo Hechos capítulo número 1, versículo número 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero hasta que yo venga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismito vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Míreme acá. Cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, para mí el asunto de la cronología de los tiempos es esencial para entender la Biblia. Porque los acontecimientos acontecen en una fecha, en un tiempo determinado. Y si uno entiende los tiempos y cuándo suceden las cosas, puede entender mejor, mucho mejor, la Biblia y la palabra del Señor. No puede usted coger un versículo de la Biblia o un acontecimiento de la Biblia y olvidarse de en qué tiempo aconteció y cuándo sucedió eso. Porque todo tiene una secuencia y tiene un hilo, una lógica en todo esto. Cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, vino cuando se hizo carne, cuando se hizo hombre, porque Él era en forma de Dios, dice la Biblia, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como nosotros. Entonces, Jesucristo vino a la tierra. Yo voy a resumir su ministerio en 3 puntos, que creo que son los más importantes. Él vino básicamente a 3 cosas acá. Primero, vino para anunciar el reino de los cielos. Su mensaje fue el reino de los cielos. Por donde quiera que usted le ve, Jesús habló acerca del reino de los cielos. Toda su enseñanza estaba en función del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es este reino de los cielos? Es el 5º reino de Daniel. Daniel profetizó 600 años antes de Jesús, más o menos. Profetizó que desde su tiempo hasta el final de los tiempos iban a haber sobre la tierra, o se iban a suceder sobre la tierra, 5 reinos referentes. ¿Cuáles eran estos? Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, que esa es más bien la 4ª bestia, prefiero llamarle la 4ª bestia, terrible y espantosa. Algún rato explicaremos un poco más de eso. Y el 5º es el reino de los santos, o el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Esos son los 5 reinos. Y este último dijo que sería el último de todos y que no sería dejado a ningún otro reino. Y que sería eterno y para siempre. El 5º reino. Entonces, Jesucristo vino después de que ya pasó Babilonia, de que ya pasó Media y Persia, ya pasó Grecia. Y ya estaba en vigencia el 4º imperio. En ese tiempo Roma estaba ya dominando el mundo. Ese era el 4º imperio. Y Jesucristo vino en el 4º imperio para anunciar el 5º. Por eso es que cuando Él vino dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de años,
está hablando de reinos, porque el siguiente reino después del cuarto es el quinto. Y dicen los toreros que no hay quinto malo. En este caso cae preciso porque es el reino de los cielos y este es de sobremanera bueno, ¿no? Entonces Jesús vino a anunciar el quinto reino. Cuando él decía el reino de los cielos acercado, o cuando decía el reino de los cielos semejante, estaba hablando del quinto reino que Daniel había profetizado. Entonces, Jesucristo vino a tres cosas bien puntuales, hermano. Número uno, o mejor dicho, yo resumo el ministerio de Jesús en tres aspectos. Número uno, él vino para anunciar que el reino de los cielos ya venía. Número dos, él vino para redimir la tierra, pagar el precio para que ese reino se pueda establecer, muriendo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo, está hablando de todo el planeta, incluido la gente y las cosas, porque este planeta es de Dios. Y sobre este planeta se va a establecer el reino de los cielos. Entonces Jesucristo vino a reclamar la tierra, el planeta, a los hombres, así que murió para expiar el pecado, no solamente de los hombres que creemos en él, sino también de la tierra, para poder redimirla y poder establecer en el futuro el reino de los cielos sobre esta tierra. Y además vino también para levantar la iglesia, para formar un pueblo. Por eso es que escogió 12 apóstoles y los instruyó. Pero aparte de los 12 apóstoles, habían muchos otros que no estaban viviendo con Jesús a tiempo completo, o sea, que no vivían con Jesús, que no dormían con Jesús, como los 12 apóstoles, porque los 12 lo dejaron todo, aún a sus mujeres, todo, y se fueron a vivir con Jesús, y andaban con Jesús los 3 años y medio, lo dejaron absolutamente todo, dejaron el negocio, todo lo dejaron, y siguieron a Jesús. Pero aparte de ellos habían muchos otros. En el libro de Hechos aparecen 120. Entonces, estos también eran discípulos, pero no eran a tiempo completo, por así decirlo. Pero eran también gente que había escuchado muchas de las enseñanzas de Jesús y creían en él. Entonces, Jesucristo vino para levantar la iglesia, para formar la iglesia. Y levantó, primero enseñó a 12. A esos 12 les metió toda la doctrina, la enseñanza. Porque sobre la doctrina de los apóstoles se levantó la iglesia. ¿Y por qué sobre la doctrina de ellos? Porque a ellos Jesús les enseñó y les entregó toda la verdad y toda la enseñanza. La verdadera doctrina para la iglesia. Pero además, como repito, habían esos otros, en total, unos 120 totales en el libro de los Hechos. E hizo esto, ¿por qué? Porque después que él se fue, iba a enviar el Espíritu Santo, se iba a derramar sobre sus discípulos, esos 120, que eran los únicos que tenían, por así decirlo, el conocimiento del Evangelio del reino de Dios. ¿Y para qué les dio el Espíritu Santo? Para que ellos puedan seguir predicando a las siguientes generaciones. Y eso ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. Y la iglesia se ha expandido por toda la tierra. A partir de esos 120. Y con la doctrina de esos 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Ellos nos dejaron el Nuevo Testamento, lo escribieron. Todos los apóstoles. Bueno, Lucas no fue apóstol, pero fue usado por Dios también para escribir el Evangelio de Lucas y para escribir el libro de los Hechos. De ahí Marcos también, no se sabe exactamente quién fue, pero parece que era dicen los doctores, los que saben más que yo, parece que era un compañero o un discípulo de Pedro, y que fue Pedro quien le transmitió todo eso y él escribió. Y de ahí, pues hermanos, lo demás es Pablo, Pedro, Juan, los que escribieron Mateo, y ellos escribieron el Nuevo Testamento. Esa es la doctrina de la iglesia. Por eso es que nosotros enseñamos con la doctrina de los apóstoles, que está escrita en el Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo vino para 3 cosas esenciales, fundamentales. Primero, para anunciar el reino de los cielos. Señores, se viene un reino sobre la tierra, donde ya no habrá violencia, ya no habrá malos gobiernos como los que tenemos hoy en día, pésimos, terribles gobiernos
que inclusive su propia gente tiene que salir de sus países a buscarse la vida por otros lados, por la mala gestión de los gobiernos, gobiernos empobrecedores, gobiernos corruptos, y podríamos decir tantas cosas. Entonces, se viene un reino en el que será de justicia, de paz y de prosperidad, donde no habrá violencia, donde habrá suficiente comida para todos, donde nadie tendrá que abandonar sus hijos, ni su familia, ni su tierra. Será un reino, pero que no se lo puede ni siquiera describir. Tan grande que para mucha gente eso es pura ilusión y pura fantasía, pero no es fantasía, lo dice la Biblia y eso se va a cumplir. Así que Jesús vino a anunciar ese reino, y ese reino está ya muy cerquita a que se establezca sobre la tierra. Ya mismo viene Jesús para establecer ese reino. Entonces Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. En segundo lugar, vino ¿a qué? A morir en la cruz, a pagar el precio para redimir la tierra y poder establecer ese reino sobre la tierra. Para pagar el precio y redimir a los hombres, los que vamos a gobernar con Jesucristo sobre esa tierra. Jesucristo vino a pagar el precio. Y en tercer lugar, vino para levantar un pueblo. A raíz de eso, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia la iglesia no es una religión, la iglesia es un pueblo, es un gobierno que se está levantando, que está formando para reinar juntamente con Jesucristo. Él vino a esas tres cosas, pero hablemos de la iglesia en esta noche. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, escúchenme, o quienes componen la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero por el tiempo no podemos hablar de todo. Pero me voy a concretar a hablar algunas cosas que creo que son importantes para nuestro estudio en esta noche. Número 1, escúchame. La iglesia está compuesta por todas aquellas personas que en cualquier parte del planeta se han arrepentido de sus pecados y se han bautizado, se han entregado de corazón al Señor Jesucristo. Estén donde estén en el planeta. La iglesia es un pueblo que está compuesto por todas las personas que durante estos 2000 y pico de años, en cualquier parte del planeta, han creído en Jesucristo, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, que se han arrepentido de sus pecados y que le han entregado su vida a Jesús de corazón. Se han bautizado y son parte de la iglesia. Esta es la iglesia. La Biblia dice que cuando Pedro predicó ese primer mensaje allá en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día, siendo bautizados, y es claro que está hablando del bautismo en agua, y dice, y los que fueron bautizados en aquel día se añadieron en aquel día 3,000 personas. ¿Cómo se añade una gente a la iglesia? Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose de los pecados y bautizándose en el nombre de Jesucristo. Así se añaden a la iglesia, es lo que dice la Escritura. Entonces, la iglesia está compuesta por todas las personas en cualquier parte del planeta que se han arrepentido de corazón, se han entregado a Jesucristo, han puesto su fe en Él, se han bautizado en Jesucristo, todo esto de corazón. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser parte del reino de los cielos. La iglesia viene haciendo esto 2025 años ya. Aquellas personas que han vivido antes, que creyeron en Jesús y que ya se murieron, esas personas cuando Cristo venga van a ser resucitadas para reinar con Jesucristo, porque esas personas creyeron en Jesús para entrar en el reino de los cielos. Así como usted y yo hemos creído en Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que las personas entran en el reino de los cielos arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Así es como entramos al reino de los cielos. Entonces, esa es la iglesia universal. Es la iglesia global. Como dicen algunos, el cuerpo místico de Cristo. Cuando digo iglesia universal, no me estoy refiriendo a la iglesia universal de este brasileño, por si acaso, sino a la iglesia del Señor que está en todo el mundo. Tampoco me refiero a la iglesia católica, porque católico también quiere decir universal. Entonces, me refiero
a todos los cristianos, verdaderos cristianos, que están en cualquier parte del planeta. Somos millones y millones. Y no nos conocemos. No conozco a los hermanos que están en el África. No conozco a los que están en la China. En todo el mundo, hoy en día, existen cristianos. Esa es la iglesia universal, la iglesia global del Señor Jesucristo. Ahora, pongan atención. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Por qué Jesucristo levantó la iglesia? ¿Para qué Él levantó esta iglesia durante estos 2000 y pico de años? Hay una sola razón. Dice la Biblia que cuando Jesús murió y resucitó, pasó 40 días con los discípulos haciendo dos cosas. Primero, dándoles pruebas indubitables de que Él estaba resucitado, que estaba vivo. Es que los discípulos lo habían visto crucificado. Posiblemente ellos mismos le ayudaron a Nicodemo a bajarlo de la cruz y lo metieron en el sepulcro. Posiblemente ellos mismos le vendaron y le hicieron todas las cosas que les hacían a los muertos en aquella época. Entonces ellos estaban hiper, recontra, súper seguros de que Jesús estaba muerto. Pero a los 3 días resucitó. Pero los primeros que le ven no son unos apóstoles, son unas mujeres. Y las mujeres van, porque Jesús mismo le dice, vayan y digan a Pedro y a los demás que yo estoy vivo y que voy delante de ellos a Galilea. Entonces, las mujeres van y les dicen pues a Pedro, ¿y usted cree que Pedro creyó? Los apóstoles no creyeron. O sea, es que ellos estaban seguros de que estaba muerto. Ellos lo vieron. Además eran mujeres, y a veces las mujeres exageran. Entonces, los apóstoles decían, no sé, y corrieron al sepulcro. Ustedes saben que Pedro y Juan corrieron al sepulcro y no hallaron nada. Es verdad que estaba todo vacío, pero tampoco le vieron al Señor Jesús. Entonces, bien por ahí se les pudo haber metido en la cabeza, en la mente, que robaron el cuerpo, como pensaba la misma María Magdalena, que se robaron el cuerpo y lo pusieron en otro lado. Porque en ese tiempo no enterraban como enterramos nosotros bajo tierra. O sea, le ponemos el ataúd abajo y ahí encima ponemos un montón de tierra. Eran más bien eran unos nichos, ¿no? En la roca hacían a veces unas cuevas y ahí ponían en todo caso a Jesús así le hicieron. Entonces los apóstoles estaban hasta que Jesús una noche se les apareció, estando todos ellos reunidos, menos uno, faltaba uno, Tomás. Se apareció delante de ellos y se les apareció vivo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban estar a sí mismos súper, recontra, hiper seguros de que estaba vivo, de que había resucitado. Y la única manera pues era apareciéndoseles. Y no una vez, porque a lo mejor hubiesen pensado que lo soñaron, que tuvieron una visión, alguna cosa por el estilo. Sino muchas veces, ¿para qué? Para que no les quepa la menor duda. Es más, estuvo con ellos, comió con ellos. Uno inclusive le metió el dedo en la llaga. Porque él dijo, no, a ver, un ratito, si yo no le veo con mis propios ojos y no meto mi dedo en la llaga, es que le vieron muerto. Pues. Entonces Jesús en esos 40 días pasó presentándose muchas veces para dejar pruebas indubitables, porque Jesús necesitaba que estos discípulos tuviesen toda la convicción de que Él estaba vivo, para que puedan predicarlo con la convicción y la autoridad que se necesitaba. ¿Sí me entiende? Entonces, Jesús pasó. Y la segunda cosa que Jesús pasó haciendo los 40 días que estuvo con ellos es hablándoles acerca del reino de los cielos que va a venir. Me imagino que les decían, ¿qué? Yo no les he mentido. Yo les dije que iba a morir y que iba a resucitar y mírenme, aquí estoy. Ahora les digo que yo me voy y voy a regresar otra vez. Que no los voy a dejar solos. Voy a regresar para establecer el reino de los cielos. Entonces, claro, si ya lo vieron muerto y luego vivo, resucitado, ya no podían dudar de la promesa de que Él viene.
Y tú y yo también tenemos la certeza porque el Espíritu Santo nos ha convencido de estas cosas y sabemos que Jesucristo viene. Y por eso yo predico al reino de los cielos. Y por eso esperamos a Jesús en las nubes. Y es por eso que tenemos fe, esperanza. Aunque nos muramos antes, no importa. Sabemos que vamos a restar y que vamos a disfrutar del reino de los cielos. Entonces Jesús pasó haciendo eso. Ahora Jesús les había ordenado que se vayan a predicar a toda criatura en todo el mundo. Y el que creyere el evangelio y se bautizare, será salvo. Mas el que no cree, obviamente no se bautiza y por lo tanto será condenado. Pero les dijo una cosa, vayan por todo el mundo, pero aguántense, no salgan corriendo. Primero esperen recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque ustedes fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero Juan solo bautizó en agua y era un bautismo de arrepentimiento. Porque hasta Pentecostés nadie fue bautizado en el Espíritu Santo. Antes de Pentecostés nadie. El único que fue bautizado en el Espíritu Santo antes de Pentecostés fue Jesús. Jesús, el día que se bautizó, usted lo puede ver en Mateo 3:13, fue bautizado en agua, pero ahí mismo Dios lo bautizó con el Espíritu Santo que descendió sobre él. Y es por eso que él, bautizado también con el Espíritu Santo, salió con poder y ahí comenzó su ministerio. Comenzó a reunir a sus discípulos, comenzó a sanar enfermos, le traían paralíticos, endemoniados, ciegos y de todo, y los sanaba a toditos. Y comenzó con gran poder a anunciar también el evangelio del reino de los cielos, dice Mateo capítulo 4. ¿Por qué? Porque estaba bautizado con el Espíritu Santo, pero los demás no. Los demás solamente se bautizaron con el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Es cuando una persona escucha de Dios, se arrepiente de los pecados y se bautiza en agua. Hasta ahí llega el bautismo en agua, por arrepentimiento. Pero a partir de Pentecostés para acá, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo suceden ya simultáneamente. Antes de Pentecostés, no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba todavía derramado sobre la tierra. Pero a partir de Pentecostés ya el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, sobre toda la tierra. Entonces a partir de allí, persona que se arrepiente, persona que se bautiza, también es llenada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquí viene el asunto. Le dijeron los discípulos ese día cuando Jesús ya se iba a ir, le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Yo le cambio la pregunta con palabras más sencillas, a palabras más sencillas. Lo que le dijeron es, ¿cuánto tiempo va a pasar en que tú regreses a establecer el reino de los cielos? No sé, ellos en su inocencia pensarían, ¿será que viene 15 días? ¿Será que regresa en un mes? ¿Otra vez 6 meses? Pero no ha de ser más de un año. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué? El tiempo de mi regreso yo no lo sé. Eso está en el conocimiento y en la potestad solamente del Padre. Pero, escuchen, dijo así, hasta que yo venga, ustedes van a tener que predicar el evangelio en todo el mundo, comenzando por Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos en ese momento quizás no lo pensaron, pero era una tarea demasiado grande para cumplirla en un año, en 10 años, en una generación. No se podía llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Hasta que yo regrese, ustedes tienen la tarea, la misión de predicar el evangelio del reino, de ser mis testigos, que es lo mismo. Comenzando por Jerusalén, luego por toda Judea, luego por Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero para que puedan hacer ese trabajo, ustedes van a ser investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo se va a derramar sobre ustedes. Van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan predicar con unción, con poder, el evangelio. El Espíritu Santo fue derramado, escúcheme, no tanto para que usted hable lenguas, sino para que usted predique, para que suelte esa lengua y predique a las personas
comenzando por los más cercanos suyos y extendiéndose hasta los más lejanos que pueda. Predicar, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo, el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo entero? Extender el mensaje del Evangelio. Los apóstoles, y luego que apareció también el apóstol Pablo, ellos predicaron en Jerusalén, en Judea, salieron por Samaria, fueron a Antioquía, al norte. En el mismo día de Pentecostés, habían muchos judíos, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo, que estaban por el motivo de la fiesta reunidos en Jerusalén. Y ellos también fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el mensaje del Evangelio en las lenguas nativas de ellos, porque el Espíritu Santo, estratega por excelencia, se dio cuenta que era una oportunidad de evangelizar a esas personas que estaban allí por la fiesta, para que luego, cuando ya se vayan después de la fiesta, lleven el mensaje y lo compartan en sus países, en sus naciones. ¿Por qué? Porque la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, comenzando por Jerusalén, porque en esa época, en ese tiempo, hace 2000 años, solo esos 120 conocían el mensaje del Evangelio. Nadie más en el planeta. Pero se tenía que regar de allí para todo el mundo. Entonces los apóstoles, y Juan y todos ellos, y el apóstol Pablo, hicieron lo posible. Predicaron quizá toda su vida. Predicaron el Evangelio. Y Pablo inclusive salió en viajes misioneros, porque la tarea era predicar hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo salía en viajes misioneros. Pero se murió Pablo, se murieron los apóstoles, y el Evangelio no llegó hasta lo último de la tierra. Es más, en esa época, hace 2000 años, América ni siquiera estaba descubierta. Pasaron 1500 años para que América se descubra. Y la tarea, la misión de la iglesia es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Para eso Dios formó la iglesia, para que predique el Evangelio del reino, para que cuando ya lo haga hasta el último de la tierra, Él pueda regresar a establecer el reino de los cielos sobre toda la tierra. ¿Sí está claro esto? Entonces los apóstoles murieron y no predicaron el Evangelio hasta el último de la tierra, porque no avanzaron, hicieron todo lo posible, pero era imposible que ellos puedan llegar a toda la tierra, ni siquiera al mundo conocido en sus días. Hicieron lo que más pudieron, sobre todo Pablo, pero no lograron llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero, por ejemplo, Pablo hasta quiso llegar a España y no avanzó. Antes eso murió en Roma, entonces no avanzó. Pero pongan atención, la gente que creyó a ellos, la gente que fue evangelizada por ellos, predicó a la siguiente generación. Y así de generación en generación el Evangelio se ha estado extendiendo por todo el mundo. Y hoy en día, 2000 años después del Pentecostés, ya creo que el Evangelio está en todas las naciones de la tierra. Ya no creo yo que haya algún país donde no haya llegado ya el Evangelio. Entonces, la Escritura dice que Jesucristo dijo que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No a toda persona, sino en todas las naciones. Hay naciones que han cerrado el Evangelio, pero aún ahí se ha predicado el Evangelio. No pueden decir que allá no llegó el Evangelio, llegó. Que allí la gente se cerró el Evangelio, persiguieron cristianos, otra cosa. Pero que llegó, llegó. Entonces, podríamos decir que esta promesa o esta condición para que Jesucristo regrese ya está cumplida. Que esta misión ya casi está cumplida. Creo que estamos, como se dice en el fútbol, jugando sobre tiempo. Y Dios está dando bastante sobre tiempo, porque todavía hay algunos que se tienen que arrepentir bien. Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Para qué existe la iglesia? Para que predique el Evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia le cantamos, le glorificamos a Dios, todo lo que usted quiera hacer, pero la misión que le dio a la iglesia no fue adorarle ni cantarle, fue predicar el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ni siquiera es orar por todo el mundo. Yo encuentro gente que tiene mucha pasión por la oración,
que oremos por Ecuador, que oremos. Hermano, y eso está bien, o sea, Dios los bendiga. Pero ojalá tuviésemos la misma pasión por predicar el Evangelio. Lo que pasa es que orar es más fácil, porque solamente tú oras, no tienes que salir, no te expones a nada. Pero salir a predicar es otra cosa muy diferente. Dios bendiga a los hermanos que oran, Dios los bendiga, los necesitamos. Pero tiene que levantarse una generación en la iglesia que salga a predicar, que entienda bien cuál es la razón de ser de la iglesia. Es más, hasta que la iglesia no acabe de predicar el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, no puede venir el fin, no puede venir Jesucristo. No se puede establecer el reino de los cielos. Por eso es que deberíamos llenarnos de pasión, debería empezar una ola, no sé, un movimiento dentro de la iglesia cristiana en todo el mundo, de gente que se apasione por predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Entonces, la iglesia universal, la iglesia global, la iglesia que se le llama el cuerpo místico de Cristo, está compuesta por todos los creyentes en cualquier parte del planeta, en cualquier época que haya vivido durante estos 2000 años, en cualquier lugar, que se ha arrepentido de corazón, que ha creído, puesto su fe en Jesucristo, y que en el nombre de Jesucristo se ha bautizado y se ha entregado a Él, muriendo al pecado, al mundo, y resucitando para vivir una vida para el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Y su misión es predicar el Evangelio en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es la iglesia local? Es muy difícil, yo diría imposible, organizarnos como iglesia universal. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cuándo nos reunimos? Con los chinitos, ¿cuándo nos reunimos para un culto y para organizarnos? Es imposible. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Escúchenme, el Espíritu Santo hizo lo siguiente. Organizó la iglesia universal en iglesias locales. La iglesia universal la organizó en iglesias locales. ¿Qué es una iglesia local? La iglesia local está compuesta por aquellas personas que viven en una localidad, que se juntan, se reúnen y se organizan para cumplir la misión de predicar el Evangelio y alcanzar a su comunidad. ¿Me hago entender? La iglesia local está compuesta por aquellos cristianos que se han arrepentido de corazón, bueno, que son verdaderos cristianos, que viven en una localidad. Por ejemplo, nosotros acá en Alangasí. Entonces, nos organizamos, nos reunimos para coordinar el trabajo, para cumplir la misión de la iglesia en nuestra comunidad. Así que usted y yo, nuestra tarea para evangelizar es esta parte de aquí. Es donde vivimos. Y si la comunidad es muy grande, qué mejor que hayan 2, 3, 4 iglesias locales. Para entre todos, ojalá en Alangasí hubiesen 100 iglesias locales. Póngase que cada iglesia tiene 50 miembros, pongámoslo así bajito, 50 miembros nada más. 50 por 100, ¿cuánto se hace? 5,000 o 50,000. 5,000 personas. ¿Habrá en Alangasí 5,000 personas? No creo que haya 5,000 personas. Imagínense con 100 iglesias, con 50 miembros, ya no habría quien evangelizar aquí en Alangasí. Ya nos tocaría irnos a otros pueblos. Lastimosamente la iglesia no entiende esto. Y a veces nos vemos como enemigos con los hermanos de otras congregaciones. A veces estamos en competencia. Inclusive a veces nos atacamos unos a otros, nos criticamos. Cuando en realidad somos del mismo equipo y somos la misma iglesia, solamente que en iglesias locales diferentes.
Los pastores, los líderes de las iglesias de una localidad deberían juntarse, reunirse para coordinar el trabajo. Estamos trabajando para el mismo reino de Dios, trabajando para el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos predicando el mismo mensaje y somos la misma iglesia. Entonces deberíamos más bien apoyarnos, ayudarnos, animarnos unos a otros, en lugar de competir entre nosotros, en lugar de criticarnos y murmurar unos de otros. Pero eso sucede porque la iglesia no entiende su naturaleza, no entiende su identidad, no entiende lo que es realmente la iglesia, y a veces más bien nos aferramos más a la denominación a la que pertenecemos, o a la línea, qué sé yo, doctrinal, o algo así por el estilo. Entonces, el Espíritu Santo, para que la iglesia pueda organizarse y trabajar de una manera ordenada, organizada, el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la organizó en iglesias locales. Para que los cristianos de esa localidad se junten, se organicen y trabajen para cumplir la misión, para ganar las almas para Cristo, para el reino de los cielos, para predicar el evangelio. Eso es la iglesia local. Ahora, ¿cómo se organiza la iglesia para cumplir con el propósito de ganar la localidad, la comunidad para Cristo? Haciendo dos cosas. Número uno, organizando departamentos, áreas de ministerio, organizando ministerios dentro de la iglesia, de alabanza, de enseñanza, de visitación, de células, la mayor cantidad de ministerios que pueda, dependiendo también de la cantidad de miembros que tenga, la mayor cantidad de ministerios o departamentos o áreas de servicio, para que los hermanos de la iglesia puedan involucrarse en uno de esos ministerios. Todo cristiano en la iglesia debería estar involucrado en un ministerio en su iglesia local, para que en ese ministerio pueda trabajar, aportar y alcanzar las almas para Cristo. Pero, escúcheme, la iglesia, y lo digo esto con todo el respeto y no quiero que nadie me lo tome a mal, pero la iglesia no es tanto para reunirnos y cantar y hacer fiesta y estar entre nosotros. Ese es un beneficio que lo tenemos y gracias a Dios por eso, y es bueno. Pero ese no es el principal motivo por el que nos reunimos. Estamos acá para organizarnos, para aprender, para poder ministrar y poder ganar las almas para Cristo. El grupo de alabanza debería ser un grupo evangelístico. Alguna vez hablábamos de eso, que todos los ministerios en la iglesia deben ser evangelísticos. Está bien que nos ayuden, que nos dirijan aquí, que toquen y que canten y que nos ayuden en eso. Todo eso está bien, o sea, lo necesitamos en los cultos. Pero la tarea de ellos, más que eso, es organizarse y con la música y el talento y todo lo que ellos tienen, ver la manera cómo pueden alcanzar gente para Cristo. Yo no sé, haciendo conciertos en el parque de cuando en cuando. No sé, hay mil cosas que podrían hacer. Orando a Dios y pidiendo dirección del Espíritu Santo van a tener ideas y van a alcanzar, porque la idea es esa. El ministerio de escuela dominical, y bueno, creo que Judío lo tiene bien clarito porque hemos conversado de esto bastante. No es solamente para enseñarles la Biblia a los chicos que vienen a la iglesia. Este ministerio tiene que salir a los barrios y tiene que evangelizar a los niños en los barrios. Porque la tarea, la misión de la iglesia es predicar el evangelio, alcanzar la comunidad. Y así podríamos hablar de cada ministerio. Por ahí crean un ministerio de las hermanitas que hacen pastelitos y ese tipo de cosas. Está bien, hay hermanas que saben de eso, les gusta, tienen ese don, ese talento. Pero con eso no es solamente para entretenerse en la iglesia, sino, no sé, ir a un barrio y ahí
no sé, a visitar a las casas, ¿sabe qué? Queremos hacer aquí un taller, una demostración, yo no sé, y vamos a enseñar a hacer pasteles o a hacer tal cosa. Y con eso evangelizar a las señoras de ese sector. Que los caballeros se unen en la iglesia, listo. Entonces el ministerio de caballeros no es para aquí venir y estar contando de sus negocios y de cuánta plata tienen, sino que es para que vean la manera cómo pueden ellos, con su capacidad económica, gerencial, qué sé yo, ganar almas para Cristo. Porque esa es la tarea de la iglesia. Entonces la iglesia, escúchame, cumple la misión, porque esa es una comisión. ¿Qué quiere decir comisión? Que es de todos. En las escuelas nombran una comisión para la celebración de la Navidad entre los padres de familia. Entonces nombran 4 o 5 personas que se van a encargar entre todos. Ellos son la comisión, todos, de organizar la fiesta, la celebración de la Navidad, ¿no es cierto? Bueno, aquí todos somos miembros de la comisión de evangelización. Es la comisión de todos, la gran comisión. Así que usted es miembro de la comisión, no se me haga el desentendido. Usted tiene también que ser parte de esa comisión para ganar la comunidad nuestra para Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la iglesia local? La iglesia local son los cristianos de una localidad que se organizan, que se juntan para ganar su comunidad. ¿Cómo lo hacen? Haciendo 2 cosas. Primero, pues abriendo departamentos, organizando departamentos, ministerios en la iglesia, para que allí se incluyan todos los cristianos de la iglesia. O sea, todo cristiano debería estar involucrado en algún ministerio en la iglesia. Ningún cristiano en la iglesia debería estar ajeno a los ministerios, sino que debería estar por lo menos involucrado en uno. Hay algunos que inclusive se involucran en 2, 3 ministerios. Y Dios los bendiga, porque mientras más trabajen para Cristo, mayor recompensa tendrán en el reino de los cielos. Y la otra cosa que tiene que hacer la iglesia es capacitar a todos y cada uno de los miembros de la iglesia para desarrollar el ministerio de evangelizar. Entonces el ministerio de los jóvenes tienen que ser capacitados en evangelismo. Entonces, que les gusta hacer paseos, actividades, listo, hagan un paseo a donde ustedes quieran, pero vayan invitando gente que no es de la iglesia, no sé, hagan actividades en las cuales involucren gente para poderlos ganar para Cristo. Pero para eso, estos jóvenes, todos los que ya son parte de la iglesia, deben ser equipados, deben ser capacitados para poder transmitir el evangelio. Todos los ministerios de la iglesia, todos deberían estar recibiendo periódicamente un curso de evangelismo, del evangelio del reino que aplicamos nosotros. De manera que todos, porque al final ese es el mensaje que tenemos que entregarle a toda persona. Y todos los ministerios deben dominar este mensaje del evangelio. Lo deben saber, pero como las vocales, porque eso es lo que vamos a predicarle a la gente. Con eso es que la gente se salva. Con eso ganamos la comunidad para Cristo. Y aparte de eso, otros cursos, otras capacitaciones que Dios permita y que podamos dar. Todo lo que contribuya para que podamos ganar almas para Cristo es lo que se debe enseñar en la iglesia. Vea que a veces hay iglesias que no saben para qué se reúnen. Hay pastores que no saben por qué son pastores. Algunos piensan que son pastores solamente para estar al frente de un grupo. Yo no sé, a veces no tienen la idea clara de por qué es que Dios nos puso como pastores en las iglesias locales. No es para hacernos ricos, no es para hacernos famosos. Es para ganar almas para Cristo. Es para evangelizar. Los pastores estamos para capacitar al pueblo. ¿Ha leído usted lo que dice Efesios capítulo 4? Dice, y hablando de Jesús, y Él mismo estableció en la iglesia a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, a fin de capacitar a los miembros de la iglesia para que ganen almas para Cristo, para que evangelicen, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es ganar almas para Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso estamos los líderes de la iglesia. Porque déjenme decir una cosa, los que tienen que predicar y evangelizar, más que los pastores y los líderes, son todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Todos deben pedir, buscar, exigir inclusive capacitación de sus líderes. Oye, enséñame a evangelizar. Enséñame a evangelizar con la música a los músicos. Los jóvenes, enséñame cómo evangelizar a jóvenes. ¿Cómo haciendo estas actividades juveniles podemos alcanzar a otros jóvenes para Cristo? Para que no se convierta solamente en un club de diversión. A veces hay grupos de jóvenes que solamente se reúnen para pasarla bonito, para comer, para pasear, pero no le ponen énfasis en la evangelización. Y a veces hay jóvenes que pasan años metidos en el grupo de jóvenes y nunca se entregaron a Jesús, nunca se bautizaron. Porque no entendieron, porque nunca les predicaron realmente el evangelio de Jesucristo. Y así podremos decir de todos los ministerios. El hermanito de la música no es para estar tocando todos los domingos o todos los cultos aquí y pasarla bonito. O sea, está bien eso, no lo menospreciamos, es necesario, es bueno. Pero tiene que entender que su trabajo es que con su talento, con su don, pueda ganar almas para Cristo. Hablemos un poquito acerca de los dones y los talentos. Porque cada hermano de la iglesia se debe involucrar en un ministerio que esté acorde con su talento, con sus dones. Dios ha sido tan sabio, que a todos nosotros, a todos los seres humanos, nos envió a este mundo con un talento. Verán, la palabra don quiere decir regalo. Cuando hablamos dones, son regalos. ¿Y qué es un talento? Un talento, en cambio, es el regalo de Dios, pero el regalo particular para cada uno. O sea, le explico. El talento es una habilidad, una destreza que tiene una persona para hacer una actividad. Hay algunos que salieron, una vez más, buenos para cantar. Tienen el talento para cantar, pero ese talento es un don, un regalo de Dios. Otro tiene el don de predicar, de enseñar. Ese es un talento que tiene de enseñanza, pero es un don de Dios. La palabra don es general para todos los talentos que Dios nos ha dado, pero cada uno tiene un don o un talento diferente dado por Dios. Así como en el cuerpo. Clarito dice, ¿no? Tenemos tantos miembros y no todos los miembros hacen la misma función, sino que cada miembro hace una función diferente, pero los miembros todos juntos conforman un cuerpo. Entonces Dios nos dio a todos un talento. Mi mamá, yo les contaba que mi mamá me sabía decir cuando era chiquito que todos los niños nacen con una palanqueta debajo del brazo, dando a entender de que no nos preocupemos por la comida de los guaguas que nacen, porque Dios va a dar la forma, de alguna manera para que ellos, que Dios les va a dar de comer, sea como sea, que ellos no se van a morir de hambre. Por eso es que allá en el campo de donde yo vengo, allá en el monte, cuando yo era pequeñito, allá cuando crecía, habían familias de 14 hijos, 18 hijos, porque como todos los guaguas venían con el pan, la palanqueta, nadie se preocupaba. Pero luego venimos a la ciudad y en la ciudad nos dijeron que no, que ya no hay pues para dar de sostener ni dar de comer a tantos hijos. Que de dónde se les va a dar si no hay ni para uno mismo, peor para otra boca. Entonces que ya no hay que tener un hito, 2 hitos.
La parejita, dice. Aunque casi a todos los que quieren una pareja se les chispoteó un tercero por ahí. Entonces la gente ya dejó, en las ciudades ya dejó de tener tantos hijos. Y conforme pasa el tiempo ya no quieren tener ni siquiera hijos. Ahora quieren perrijos, gatijos y ese tipo de cosas, porque ya no quieren a los hijos. Porque dice que la vida está cara, que ahora es difícil. Sin embargo, yo creo que es verdad lo que decía mi mamita, que todo ser humano viene al mundo con una palanqueta. Esa palanqueta se llama talento. Dios nos manda a todos a este planeta con un talento para hacer algo bien. Y algunos, por ejemplo, Messi nació con el talento de jugar bien al fútbol. Esa es su palanqueta, una palanquetota, una panadería le dio a él. Porque tiene tanto talento para eso y gana mucho dinero. A otros les dio el don de la voz y algunos se ganan la vida, comen con la voz. Otros nacieron buenos para los números y se hicieron ingenieros, contadores o cualquier otra profesión que tenga que ver con el manejo de los números, y con eso se ganan la vida. A la Judí le dio la palanqueta de la pintura, ¿no? Y él tiene el talento para pintar y esa es su palanqueta, con eso come la Judí. A todos Dios nos mandó a este mundo con una palanqueta, con un talento. Y algunos por ahí encontramos que tienen 2, 3 talentos. Y por ahí hay unos que parecen que son buenos para todo. Ahora escuchen bien. Cuando venimos, ese talento Dios nos dio a todos los seres humanos para servirle a Él. Pero cuando no conocemos a Cristo, las personas lo usan para su propio provecho y beneficio. Pero cuando venimos a Cristo, tú y yo tenemos que comenzar a usar ese talento dado por Dios para glorificar a Dios. ¿Cómo? Usando ese talento para ganar almas para Cristo. Así que cada uno, por ejemplo, en la iglesia bien podríamos abrir un ministerio de pintura dirigido por la hermana Judith. Yo no sé, o sea, de pronto estoy exagerando un poquito, pero lo que quiero es que se me entienda la idea. Y a través de ese talento muy bonito que tienen, podrían ganar a otros pintores, ganar a otras personas que les encanta la pintura y que quieren aprender. No sé. En Venezuela hacían los que tenían el talento de pintura, cogían paredes que están en el mismo sector, que estaban feas, las pintaban y escribían un mensaje. Los grafitis. Buena idea. Acá adelante tenemos una pared. Yo no sé, de pronto podríamos subirle un poquito, unas filas más de bloque y enlucirle eso bien. Y se podría hacer alguna cosa allí. Yo no sé, o sea, hay tantas formas de servirle a Dios. Entonces la iglesia, dependiendo de la cantidad de miembros que tiene y los talentos que tienen los hermanos, debería abrir ministerios, porque todo ministerio sirve para evangelizar. Y todo ministerio debemos ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la misión que tiene la iglesia local, que es ganar su localidad, su comunidad para Cristo. Yo quiero, hermano, que entendamos, que nos ubiquemos, que entendamos quiénes somos y para qué estamos y qué es lo que tenemos que hacer, para no estar tonteando, como se dice a veces. A veces no estamos cumpliendo la misión y como estamos ahí sin hacer nada, comenzamos a pelearnos unos con otros, a criticarnos unos con otros, a envidiarnos unos con otros, queriendo tener el don, usar los pocos dones que se pueden usar en la iglesia, porque el trabajo de la iglesia en realidad está allá afuera. Este debe ser, o sea, la iglesia dentro de las 4 paredes debe ser el centro de capacitación para la iglesia. La verdad es que es eso, por eso que Dios nos mandó a formar, a edificar templos.
El templo no es del Nuevo Testamento, los templos. Usted no ve en el Nuevo Testamento la iglesia construyendo templos. Se les mandó a predicar a la gente por los caminos, por las ciudades, por donde sea. Ahora, no digo que no está mal que nos reunamos en un sitio. Pienso yo que eso es una facilidad que tenemos hoy en día. Pero no debemos perder de vista cuál es la misión de la iglesia. A veces, hermano, estamos que construye y no estamos predicando. Y cuando ya comienzan a haber bienes materiales en la iglesia, ya comienzan los intereses por ahí de la gente. Y a preguntar a dónde va la plata, y comenzamos a preocuparnos por cosas que no deberíamos preocuparnos, si es que no cayéramos en estas cosas. Sino que entendamos que vinimos a la iglesia, que usted está sentado aquí, que usted viene acá, viene para capacitarse, para ir a predicar a la gente. Hay gente que le gusta la belleza. ¿Por qué no salirse un sábado al parque de acá y hacer manicure, pedicure y todos los cures que puedan hacer allí gratis? Pero el rato que le están haciendo, le están hablando del Señor Jesús, le están predicando, le están invitando a la iglesia. Digo, las ideas son miles, millones de ideas pueden salir. El asunto es entender quiénes somos, para qué estamos y asumir nuestra responsabilidad, nuestro trabajo. Entonces, he querido en esta noche compartir esto, y que esto no va a ser, como siempre decimos, una prédica más, sino que en realidad cada uno va a comenzar a servir a Dios. Y si usted tiene un talento y ve que aquí no hay un ministerio donde usted pueda ejercer ese talento de una manera como usted quisiera, pues acérquese al pastor Edwin y dígale: pastor, quiero crear un ministerio de lo que yo sé, de lo que yo soy. Así que quiero que me capacite en lo que necesito que me capacite, sobre todo en lo que tiene que ver con el evangelismo de Edwin. Esa doctrina tiene que estar bien clarita, ¿no? Y otras más que podremos ir viendo cuáles podrían ser, que son básicas para todos los ministerios. Y luego ya, qué sé yo, la hermanita tal que quiera abrir ese ministerio, en cambio va a capacitar en lo que ella sabe a la gente que va a entrar en su ministerio. ¿Sí me entiende? Y de esa manera pues hacemos bien la obra del Señor. Amén. Entonces, esto es la iglesia y su misión. La razón de ser de la iglesia es evangelizar, es ganar la comunidad para Cristo. Y se acabó. No perdamos el tiempo en otras cosas, sino que centrémonos bien, ubiquémonos bien y trabajemos en aquello que Dios nos está enseñando. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Espíritu Santo, te damos infinitas gracias por la enseñanza, por la palabra. Gracias por hacernos entender qué es una iglesia local. Gracias por hacernos entender un poco más cuál es la misión de la iglesia, la misión por excelencia de la iglesia, la primera misión que tiene la iglesia ante todas las demás es predicar el evangelio, ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y en este caso, la iglesia local, nosotros aquí en Alangasí, nuestra misión es alcanzar nuestra localidad, nuestro Alangasí, para Cristo, con el mensaje del evangelio, predicar el evangelio. Oh Dios, gracias por enseñarnos, por darnos entendimiento de estas cosas. Y ayúdanos como iglesia. Oro por todos, empezando por los pastores, Dios, por las cabezas, los líderes, hasta el último hermanito que se ha añadido a la iglesia, que todos entendamos por qué y para qué Dios nos llamó a la iglesia y para qué estamos aquí en la tierra hasta que se establezca el reino de los cielos. Y ese motivo por el cual estamos es ser testigos de Jesucristo, comenzando siempre por el círculo más cercano, más íntimo, y luego extendiéndonos
hacia afuera. Gracias, Dios, por mis hermanos, mis hermanas. Gracias porque yo sé que todos queremos hacer tu voluntad y que no nos vamos a olvidar de esta palabra, sino que la vamos a poner en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y auguramos días grandes, avivamiento en la iglesia, por la predicación del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Una buena noche.